Título 1. Objeto, definiciones y ámbito de aplicación. Artículo 1. Objeto. El presente decreto legislativo tiene por objeto regular la relación jurídica que se establece entre la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, y las personas naturales y jurídicas que intervienen en el ingreso, permanencia, traslado, salida de las mercancías hacia y desde el territorio aduanero. Artículo 2. Definiciones. Para los fines a que se contrae el presente decreto legislativo se define como acciones de control extraordinario, aquellas que la autoridad aduanera puede disponer de manera adicional a las ordinarias para la verificación del cumplimiento de las obligaciones y la prevención de los delitos aduaneros o infracciones administrativas que puedan ser los operativos especiales, las acciones de fiscalización, entre otros. La realización de estas acciones no opera de manera formal ante un trámite aduanero regular, pudiendo disponerse antes, durante o después del trámite de despacho por las aduanas operativas o las intendencias facultadas para dicho fin. Acciones de control ordinario. Aquellas que corresponde adoptarse para el trámite aduanero de ingreso, salida y destinación aduanera de mercancías, conforme a la normatividad vigente, que incluye las acciones de revisión documentaria, reconocimiento físico, así como el análisis de muestras, entre otras acciones efectuadas como parte del proceso de despacho aduanero, así como la atención de solicitudes no contenciosas. Administración aduanera. Órgano de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, competente para aplicar la legislación aduanera, recaudar los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo, así como los recargos de corresponder, aplicar otras leyes y reglamentos relativos a los regímenes aduaneros y ejercer la potestad aduanera. El término también designa un órgano, una dependencia, un servicio o una oficina de la Administración Aduanera. Aforo. Facultad de la autoridad aduanera de verificar la naturaleza, origen, estado, cantidad, calidad, valor, peso, medida y clasificación arancelaria de las mercancías para la correcta determinación de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables, así como los recargos de corresponder mediante el reconocimiento físico y o la revisión documentaria. Autoridad aduanera. Funcionario de la Administración Aduanera que de acuerdo con su competencia ejerce la potestad aduanera. Bienes de capital, máquinas y equipos susceptibles de depreciación que intervienen en forma directa en una actividad productiva sin que este proceso modifique su naturaleza. Las mercancías incluidas en los ítems que comprenden la suma de las categorías 410 bienes de capital, excepto el equipo de transporte, y 521 equipo de transporte industrial, de la clasificación por grandes categorías económicas, definidas como referencia de la QCI, revisado 3 de Naciones Unidas. Carga consolidada, agrupamiento de mercancías pertenecientes a uno o varios consignatarios reunidas para ser transportadas de un puerto, aeropuerto o terminal terrestre con destino a otro puerto, aeropuerto o terminal terrestre, contenedores o similares, siempre y cuando se encuentren amparados por un mismo documento de transporte. Comiso, sanción que consiste en la privación definitiva de la propiedad de las mercancías a favor del Estado. Condiciones de la transacción, circunstancias de una transacción por la que se produce el ingreso o salida de una mercancía del país. Comprende los siguientes datos: identificación del importador, exportador o dueño o consignatario de las mercancías, nivel comercial del importador, identificación del proveedor o destinatario, naturaleza de la transacción, identificación del intermediario de la transacción, número y fecha de factura, Incoterm, cuando se haya pactado y en caso contrario término de entrega, documento de transporte, datos solicitados dentro del rubro, condiciones de la transacción, de los formularios de la declaración aduanera de mercancía. Consignante es la persona natural o jurídica que envía mercancías a un consignatario en el país o hacia el exterior.
Consignatario, persona natural o jurídica a cuyo nombre se encuentra manifestada la mercancía o que la adquiere por endoso del documento de transporte. Control aduanero, conjunto de medidas adoptadas por la autoridad aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera o de cualesquiera otras disposiciones cuya aplicación o ejecución es de competencia o responsabilidad de esto. Declaración aduanera de mercancía, documento mediante el cual la declarante indica el régimen aduanero que debe aplicarse a las mercancías y suministra los detalles que la administración aduanera requiere para su aplicación. Declarante, persona que suscribe y presenta una declaración aduanera de mercancías en nombre propio o en nombre de otro, de acuerdo a la legislación nacional. Depositario, la persona jurídica autorizada por la administración aduanera para operar en un almacén aduanero. Depósito aduanero, local donde se ingresan y almacenan mercancías solicitadas al régimen de depósito aduanero. Pueden ser privadas o públicas. Depósitos francos, locales cerrados, señalados dentro del territorio nacional y autorizados por el Estado, en los cuales para la aplicación de derechos aduaneros, impuestos a la importación, para el consumo y recargos, se considera que las mercancías no se encuentran en el territorio aduanero. Depósito temporal, local donde se ingresa y almacenan temporalmente mercancías pendientes de la autorización de levante por la autoridad aduanera. Depósito temporal postal, local destinado para el almacenamiento, clasificación y despacho de los envíos postales. Derechos arancelarios o de aduana, impuestos establecidos en el arancel de aduanas a las mercancías que entren al territorio aduanero. Despacho aduanero, cumplimiento del conjunto de formalidades aduaneras necesarias para que las mercancías sean sometidas a un régimen aduanero. Destinación aduanera, manifestación de voluntad del declarante expresada mediante la declaración aduanera de mercancías, con la cual se indica el régimen aduanero al que debe ser sometida la mercancía que se encuentra bajo la potestad aduanera. Documento de envíos postales, documento que contiene información relacionada al medio o unidad de transporte, fecha de llegada, recepción, número de bultos, peso e identificación genérica de los envíos postales. Documento electrónico, conjunto de datos estructurados basados en impulsos electromagnéticos de códigos binarios, elaborados, generados, transmitidos, comunicados y archivados a través de los medios electrónicos. Elaboración, proceso por el cual las mercancías se incorporan en la fabricación de una nueva mercancía. Ensamblaje o montaje, unión, acoplamiento o empalme de dos o más piezas. Envíos de entrega rápida, documentos, materiales impresos, paquetes u otras mercancías sin límite de valor o peso, que requieren de traslado urgente y disposición inmediata por parte del destinatario, transportados al amparo de una guía de envíos de entrega rápida. Factura original. Se entiende como factura originales las emitidas por el proveedor que acrediten los términos de la transacción comercial de acuerdo a los usos y costumbres del comercio. Dicho documento podrá ser transmitido, emitido, impreso o recibido por cualquier medio físico o electrónico. Formalidades aduaneras. Todas las acciones que deban ser llevadas a cabo por personas interesadas y por la administración aduanera o los afectos de cumplir con la legislación aduanera. Franquicia, exención total o parcial del pago de tributos dispuesto por ley. Garantía, instrumento que asegura a satisfacción de la administración aduanera el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y otras obligaciones cuyo cumplimiento es verificado por la autoridad aduanera. Guía de envíos de entrega rápida, documento que contiene el contrato entre el consignante o consignatario y la empresa de servicio de entrega rápida y
en el que se declara la descripción, cantidad y valor del envío que la ampara, según la información proporcionada por el consignante o embarcador. Incautación, medida preventiva adoptada por la autoridad aduanera que consiste en la toma de posesión forzosa y el traslado de la mercancía a los almacenes de la SUNAT, mientras se determina su situación legal definitiva. Inmovilización, medida preventiva mediante la cual la autoridad aduanera dispone que las mercancías deban permanecer en un lugar determinado y bajo la responsabilidad de quien señale, a fin de someterlas a las acciones de control que estime necesarias. Levante, acto por el cual la autoridad aduanera autoriza a los interesados a disponer de las mercancías de acuerdo con el régimen aduanero solicitado. Llegada del medio de transporte, se produce en las vías marítima y fluvial con la fecha y hora de atraque en el muelle, o en caso no se realice el atraque con la fecha y hora del fondeo en el puerto. En la vía aérea, en la fecha y hora en que aterriza la aeronave en el aeropuerto. En la vía terrestre, con la fecha y hora de presentación del medio de transporte en el primer punto de control aduanero del país. Manifiesto de carga, documento que contiene información respecto del número de bultos, de peso, identificación y descripción general de la mercancía que comprende la carga, incluida la mercancía a granel, del medio o unidad de transporte, así como del documento de identificación y nombre o razón social del dueño o consignatario. La presente definición también es aplicable al manifiesto de carga consolidado y desconsolidado. Medios electrónicos, conjunto de bienes y elementos técnicos computacionales que en unión con las telecomunicaciones permiten la generación, procesamiento, transmisión, comunicación y archivo de datos e información. Mercancía, bien susceptible de ser clasificado en la nomenclatura arancelaria y que puede ser objeto de regímenes aduaneros. Mercancía equivalente, aquella idéntica o similar a la que fue importada y que será objeto de reposición, reparación o cambio. Debe entenderse por mercancía idéntica a la que es igual en todos los aspectos a la importada en lo que se refiere a la calidad, marca y prestigio comercial. Debe entenderse por mercancía similar a la que, sin ser igual en todos los aspectos a la importada, presenta características próximas a esta en cuanto a especie y calidad. Mercancía extranjera, aquella que proviene del exterior y no ha sido nacionalizada, así como la producida o manufacturada en el país y que ha sido nacionalizada en el extranjero. Mercancía nacional, la producida o manufacturada en el país con materias primas nacionales o nacionalizadas. Muestra sin valor comercial, mercancía que únicamente tiene por finalidad demostrar sus características y que carece de valor comercial por sí misma. Multa, sanción pecuniaria que se impone a los responsables de infracciones administrativas aduaneras. Producto compensador, aquel obtenido como resultado de la transformación, elaboración o reparación de mercancías cuya admisión bajo los regímenes de perfeccionamiento activo o pasivo haya sido autorizada. Punto de llegada, aquellas áreas consideradas zona primaria en las que se realicen operaciones vinculadas al ingreso de mercancías al país. En el caso de transporte aéreo, las terminales de carga del transportista regulados en las normas del sector transporte podrán ser punto de llegada siempre que sean debidamente autorizadas por la administración aduanera como depósitos temporales. Recargos. Todas las obligaciones de pago diferentes a las que componen la deuda tributaria aduanera relacionadas con el ingreso y salida de mercancías. Reconocimiento físico, operación que consiste en verificar lo declarado mediante una o varias de las siguientes actuaciones: reconocer las mercancías,
verificar su naturaleza, origen, estado, cantidad, calidad, valor, peso, medida o clasificación arancelaria. Reconocimiento previo, facultad del dueño, consignatario o sus comitentes de realizar la constatación y verificación de las mercancías o extraer muestras de las mismas antes de la numeración y o presentación de la declaración de mercancías conforme a lo que establece el reglamento. Revisión documentaria, examen realizado por la autoridad aduanera de la información contenida en la Declaración Aduanera de Mercancías y en los documentos que la sustenten. SUNAT, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Término de la descarga, fecha y hora en que culmina la descarga del medio de transporte. Territorio aduanero, parte del territorio nacional que incluye el espacio acuático y aéreo, dentro del cual es aplicable la legislación aduanera. Las fronteras del territorio aduanero coinciden con las del territorio nacional. La circunscripción del territorio sometida a la jurisdicción de cada administración aduanera se divide en zona primaria y zona secundaria. Transporte multimodal internacional. El porte de mercancías utilizado por lo menos dos modos diferentes de transporte en virtud de un único documento de transporte multimodal desde un lugar situado en el país en que el operador de transporte multimodal toma las mercancías bajo su custodia y responsabilidad hasta otro designado por su entrega, en el que cruza por lo menos una frontera. Zona de reconocimiento. Área designada por la Administración Aduanera dentro de la zona primaria destinada al reconocimiento físico de las mercancías, de acuerdo al presente decreto legislativo y su reglamento. Zona franca, parte del territorio nacional debidamente delimitada en la que las mercancías en ella introducidas se consideran como si no estuvieran dentro del territorio aduanero, para la aplicación de los derechos arancelarios, impuestos a la importación para el consumo y recargos a que hubiere lugar. Zona primaria, parte del territorio aduanero que comprende los puertos, aeropuertos, terminales terrestres, centros de atención en frontera para las operaciones de desembarque, embarque, movilización o despacho de las mercancías y las oficinas locales o dependencias destinadas al servicio directo de una aduana. Adicionalmente, puede comprender recintos aduaneros, espacios acuáticos o terrestres, predios o caminos habilitados o autorizados por las operaciones arriba mencionadas. Esto incluye a los almacenes y depósitos de mercancías que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente y hayan sido autorizadas por la Administración Aduanera. Zona secundaria, parte del territorio aduanero no comprendida como zona primaria o zona franca. Artículo 3. Ámbito de aplicación. El presente decreto legislativo rige para todas las actividades aduaneras en el Perú y es aplicable a toda persona, mercancía y medio de transporte dentro del territorio aduanero. Título 2. Principios generales. Artículo 4. Facilitación del comercio exterior. Los servicios aduaneros son esenciales y están destinados a facilitar el comercio exterior, a contribuir al desarrollo nacional y velar por el control aduanero y el interés fiscal para el desarrollo y facilitación de las actividades aduaneras. La Administración Aduanera debe expedir normas que regien la emisión, transferencia y uso y control de documentos e información relacionados con tales actividades, sea esta soportada por medios documentales o electrónicos que gocen de plena validez legal. Artículo 5. Cooperación e intercambio de información. Para el desarrollo de sus actividades, la Administración Aduanera procurará
el intercambio de información y o la interoperabilidad con los sistemas de otras administraciones aduaneras o ventanillas únicas del mundo. De manera electrónica o la integración de los procesos interinstitucionales, así como la cooperación con empresas privadas y entidades públicas nacionales y extranjeras. Las entidades públicas que registran datos en medios electrónicos se encuentran obligadas, salvo las excepciones previstas en la Constitución y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a poner a disposición de la Administración Aduanera dicha información de manera electrónica. La Administración Aduanera deberá disponer medidas para que el intercambio de datos y documentos que sean necesarios entre la autoridad aduanera y los operadores de comercio exterior se realicen por medios electrónicos. Artículo 6. Participación de agentes económicos. El Estado promueve la participación de los agentes económicos en la prestación de los servicios aduaneros mediante la delegación de funciones al sector privado. Por decreto supremo refrendado por el titular de Economía y Finanzas, previa coordinación con la Administración Aduanera, se dictarán las normas necesarias para que progresivamente se permita a través de la delegación de funciones la participación del sector privado en la prestación de los diversos servicios aduaneros en toda la República bajo la permanente supervisión de la Administración Aduanera. Artículo 7. Gestión de la calidad y uso de estándares internacionales. La prestación de los servicios aduaneros deberá tender a alcanzar los niveles establecidos en las normas internacionales sobre sistemas de gestión de la calidad con énfasis en los procesos y a aplicar estándares internacionales elaborados por organismos internacionales vinculados al comercio exterior. Artículo 8. Buena fe y presunción de veracidad. Los principales principios de buena fe y de presunción de veracidad son base para todo trámite y procedimiento administrativo aduanero de comercio exterior. Artículo 9. Publicidad. Todo documento emitido por la SUNAT, cualquiera sea su denominación, que constituya una norma exigible a los operadores de comercio exterior, debe cumplir con el requisito de publicidad. Las resoluciones que determinan la clasificación arancelaria y las resoluciones anticipadas se publican en el portal de la SUNAT. En la medida de lo posible, la SUNAT publicará por adelantado cualesquiera regulaciones de aplicación general que rijan asuntos aduaneros que proponga adoptar y brindar en las personas interesadas la oportunidad de hacer comentarios previamente a su adopción. Sección segunda. Sujetos de la obligación aduanera. Título 1. Servicio Aduanero Nacional. Artículo 10. Administración aduanera. La administración aduanera se encarga de la administración, recaudación, control y fiscalización aduanera del tráfico internacional de mercancías, medios de transporte y personas dentro del territorio aduanero. Artículo 10. Condiciones mínimas de servicio. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones garantizará que a. Los puertos, aeropuertos o terminales terrestres internacionales cuenten con 1. Instalaciones adecuadas para el desempeño apropiado de las funciones de la administración aduanera. 2. Patio de contenedores o de carga y zonas de reconocimiento físico de desconsolidación de mercancías proporcionales al movimiento de sus operaciones. 3. Zona de control no intrusivo conforme a los requerimientos y condiciones establecidos por la Administración Aduanera en coordinación con el sector transporte y comunicaciones. B. Las empresas que brindan servicio de transporte terrestre nacional
que traslade mercancías entre lugares considerados o habilitados como zona primaria cuenten con sistema de control y monitoreo inalámbrico que transmite información en forma permanente de acuerdo a lo dispuesto por el citado ministerio. Artículo 12. Interpretación y emisión de pronunciamientos. La Administración Aduanera está facultada para interpretar y emitir pronunciamiento técnico tributario sobre los alcances de las disposiciones legales en materia aduanera. Artículo 13. Consultas. La Administración Aduanera mantendrá puntos de contacto que puedan ser incluso electrónicos o virtuales para la atención de consultas formuladas por los operadores de comercio exterior sobre materia aduanera y publicará por internet el procedimiento para la atención de las consultas. Título 2. Operadores de comercio exterior, operadores intervinientes y terceros. Capítulo 1. Obligaciones de los operadores de comercio exterior, operadores intervinientes y terceros. Artículo 15. Operador de comercio exterior. Es operador de comercio exterior aquella persona natural o jurídica autorizada por la Administración Aduanera. Artículo 16. Operador interviniente. Es operador interviniente el importador, exportador, beneficiario de los regímenes aduaneros, pasajero, administrador o concesionario de las instalaciones portuarias, aeroportuarias o terminales terrestres internacionales. Operador de base fija, laboratorio, proveedor de precinto y en general cualquier persona natural o jurídica interviniente en un régimen o trámite aduanero o en una operación relacionada a aquellos que no sea operador de comercio exterior. Artículo 17. Obligaciones del operador de comercio exterior y operador interviniente. Son obligaciones del operador de comercio exterior y del operador interviniente según corresponda. A. Cumplir, mantener y adecuarse a los requisitos exigidos para la autorización. B. Someterse al control aduanero, lo que implica facilitar, no impedir y no obstaculizar la realización de las labores de reconocimiento, de inspección, de fiscalización o de cualquier acción de control dispuesta por la autoridad aduanera. C. Proporcionar, exhibir, expedir o transmitir la información de documentación veraz, auténtica, completa y sin errores, incluyendo aquella que permita identificar la mercancía antes de su llegada o salida del país en la forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera. La documentación que determine la Administración Aduanera debe ser conservada por el plazo que éste fije con un máximo de 2 años. D. Comparecer ante la autoridad aduanera cuando sea requeridos. E. Cumplir con las obligaciones en los plazos establecidos por la normatividad aduanera o la Administración Aduanera según corresponda. F. Entregar, recibir, retirar, vender, disponer, trasladar, destinar a otro fin, transferir o permitir el uso por terceros de las mercancías conforme a lo establecido legalmente o cuando cuenten con la autorización de la Administración Aduanera según corresponda. G. Almacenar y custodiar las mercancías que cuenten con documentación sustentatoria en lugares autorizados para cada fin, de acuerdo con lo que establezca el reglamento o la Administración Aduanera según corresponda. H. Contar y mantener la infraestructura física y adoptar las medidas de seguridad necesarias que garanticen la integridad de la carga, eviten su falta o pérdida, impidan su contaminación u
otra vulneración de la seguridad cuando la carga se encuentre bajo su responsabilidad, así como implementar y mantener las medidas de seguridad dispuestas por la autoridad aduanera, la administración aduanera, el operador de comercio exterior o el operador interviniente, distintas a las dispuestas en el inciso F del artículo 20 y otras que se establezcan en el reglamento. Artículo 18. Obligaciones del tercero. El tercero vinculado a la operatividad aduanera u a otra operación relacionada a esta que no califique como operador de comercio exterior u operador interviniente tiene las siguientes obligaciones. A. Proporcionar, exhibir o transmitir la información o documentación veraz, auténtica, completa y sin errores en la forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos por la administración aduanera según corresponda. B. Comparecer ante la autoridad aduanera cuando sea requerido. Capítulo 2. Operador de comercio exterior. Artículo 19. Operador de comercio exterior. Son operadores de comercio exterior. A. El despachador de aduana. Es aquel que presta el servicio de gestión del despacho aduanero y puede ser 1. El dueño consignatario o consignante. 2. El despachador oficial. 3. El agente de aduanas. B. El transportista o su representante en el país. Es el que presta el servicio de traslado internacional de pasajeros y mercancías y que tiene el mando del transporte y la responsabilidad de este y que cuente con la autorización de la entidad pública correspondiente. C. Operador de transporte multimodal internacional. Es aquel que por sí o por medio de otro que actúe en su nombre celebra un contrato de transporte multimodal en virtud del cual expide un único documento de transporte multimodal, asumiendo la responsabilidad de su cumplimiento. El operador de transporte multimodal actúa como principal, no como agente o por cuenta del expedidor o de los porteadores que participan en las operaciones de transporte multimodal y cuenta con la autorización de la entidad pública correspondiente. D. El agente de carga internacional. Es aquel que realiza y recibe embarques, consolida y desconsolida mercancías y emite los documentos propios de su actividad que cuenta con la autorización de la entidad pública correspondiente. E. El almacén aduanero. Es el que presta el servicio de almacenamiento temporal de mercancías para su despacho aduanero, entendiéndose como tales a los depósitos temporales y depósitos aduaneros. F. La empresa del servicio postal. Es la que presta el servicio postal internacional y que cuenta con la autorización conforme a la legislación vigente. G. La empresa de servicio de entrega rápida. Es la que presta el servicio internacional de los envíos de entrega rápida que cuenta con la autorización de la entidad pública correspondiente. H. El almacén libre, duty free. Es el que presta el servicio de recepción, permanencia y conservación de mercancía en los puertos y aeropuertos internacionales sujeta al régimen especial de duty free. Y el beneficiario del material para uso aeronáutico. Es aquel que presta el servicio de recepción, permanencia y conservación del material para el uso aeronáutico que cuenta con la autorización de la entidad pública correspondiente. Artículo 20. Lineamientos sobre los requisitos exigibles para autorizar a los operadores de comercio exterior. Los requisitos para autorizar al operador de comercio exterior y su renovación se establecen en el reglamento conforme a los siguientes lineamientos según corresponda. A. Autorizaciones previas. Contar con la autorización, certificado, registro, licencia o nombramiento otorgado por las entidades públicas que sea exigible legalmente, así como mantenerlo vigente. B. Trayectoria satisfactoria de cumplimiento. 1. Haber cumplido con las obligaciones tributarias y aduaneras
administradas por la SUNAT. 2. Haber logrado la categoría necesaria para renovar la autorización en conformidad con el artículo 22. 3. El titular, gerente general o representante aduanero no deben registrar en los últimos 2 años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Y sanción por infracción administrativa prevista en la ley N 28008, Ley de Delitos Aduaneros. Y doble, sanción de inhabilitación establecida en el artículo 191 del presente decreto legislativo. Y triple, condena con sentencia firme y vigente por delitos dolosos. 4. Durante los últimos 2 años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, el titular, gerente general o representante aduanero no deben haber ejercido funciones para un operador de comercio exterior en la fecha en que este último no se le hubiera renovado la autorización o cuando fuese sancionado con cancelación o inhabilitación. 5. Contar con un representante aduanero y un auxiliar de despacho acreditados a dedicación exclusiva. C. Trazabilidad de operaciones. Contar con un sistema informático y de control interno que asegure la trazabilidad de operaciones y mercancías, así como la confiabilidad de la información registrada y de corresponder, permite el acceso permanente en línea por la Administración Aduanera. D. Solvencia financiera. 1. Presentar garantía a satisfacción de la SUNAT que respalde el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras. 2. Acreditar solvencia financiera que garantice el cumplimiento de sus obligaciones, sustentada en estados financieros auditados. 3. No estar incurso en procesos que evidencien insolvencia. Continuidad en el servicio. Cantidad o volumen de servicio u operaciones mínimo en un periodo determinado. F. Sistema de seguridad. 1. Contar con un sistema de gestión de riesgos implementados conforme a la norma técnica peruana de gestión de riesgos, que incluya aspectos relacionados a los asociados del negocio, seguridad física y accesos a las instalaciones, procesos y sistemas informáticos, transporte y almacenamiento de mercancías, contenedores y unidades de carga y/o a su personal contratado. 2. Contar con las instalaciones y los equipos adecuados para transportar, almacenar y manipular mercancías, incluyendo aquellos que requieran condiciones especiales de conservación cuando se requiera. 3. Contar con las instalaciones y los servicios adecuados para el uso de la administración aduanera. 4. Estar localizado a una distancia máxima razonable del terminal portuario, aeroportuario o terrestre internacional de ingreso de la mercancía, la misma que es determinada en cada caso por el Ministerio de Economía y Finanzas a propuesta de la Administración Aduanera y en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. G. Sistema de calidad. 1. Acreditar la implementación de un sistema de gestión de calidad de acuerdo a lo establecido por la Administración Aduanera. 2. Contar con un portal corporativo que permita a sus clientes conocer el estado del servicio contratado y manifestar sus reclamos o quejas. 3. Contar con las instalaciones y equipos que aseguren la prestación de un servicio aduanero de calidad. Artículo 21. Plazo de la autorización. El reglamento determina el plazo de la autorización de los operadores de comercio exterior, el cual tiene un mínimo de 3 años. Cuando el operador de comercio exterior cuente con la autorización o certificación del sector competente por un plazo menor al establecido en el párrafo anterior, debe estar renovarse por mantener vigente la autorización o renovación otorgada por la Administración Aduanera. En el caso que la autorización previa sea revocada, la autorización de la Administración Aduanera queda sin
efecto automáticamente. Artículo 22. Categorías del operador de comercio exterior. Las categorías del operador de comercio exterior se definen en función del nivel de cumplimiento, la calidad de servicio prestado y otros factores conforme a lo que establezca el reglamento. Las categorías, sus rangos y los periodos de medición se definen en el reglamento. Las categorías son tomadas en cuenta para a. Renovar la autorización del operador de comercio exterior. B. Determinar la modalidad y el monto de sus garantías. C. No sancionar los supuestos de infracción leve conforme al inciso D del artículo 193. D. La aplicación de la gradualidad en materia aduanera. E. Otras acciones o procesos que determinen en el reglamento. Artículo 23. Representante aduanero. El representante aduanero tiene como función representar al operador de comercio exterior en las actividades vinculadas al servicio aduanero cuando corresponda. La administración aduanera acredita al representante aduanero por un plazo mínimo de un año, de acuerdo a lo que establezca el reglamento. La renovación se efectúa de acuerdo a su trayectoria de cumplimiento, conocimientos técnicos para ejercer sus funciones y otros factores, conforme a lo que establezca el reglamento. Artículo 24. Responsabilidad general del operador de comercio exterior. El operador de comercio exterior responde por los actos u omisiones en que incurra su representante aduanero y el auxiliar de despacho, registrado ante la administración aduanera cuando corresponda. Las entidades públicas que efectúen despachos aduaneros responden por los actos u omisiones en que incurra su despachador oficial. Capítulo 3. Operador económico autorizado. Artículo 25. Operador económico autorizado. El operador económico autorizado es aquel operador de comercio exterior u operador interviniente certificado por la SUNAT al haber cumplido con las condiciones y requisitos dispuestos en el presente decreto legislativo, su reglamento y aquellos establecidos en las normas pertinentes. Artículo 26. Condiciones para la certificación. La certificación como operador económico autorizado es otorgado por la Administración Aduanera, para lo cual se deben acreditar las siguientes condiciones: trayectoria satisfactoria de cumplimiento de la normativa vigente. B. Sistema adecuado de registro contable logístico que permita la trazabilidad de las operaciones. C. Solvencia financiera debidamente comprobada. Y D. Nivel de seguridad adecuado. Mediante el Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se establecen los lineamientos para la forma y modalidad de aplicación de las condiciones, así como las causales de suspensión o cancelación de la certificación. Artículo 27. Facilidades. El operador económico autorizado puede acogerse a las facilidades en cuanto al control y simplificación aduaneros, las cuales pueden ser: a. Prestar a una sola declaración aduanera de mercancías que ampare los despachos que realice en el plazo determinado por la Administración Aduanera. B. Prestar una declaración inicial con información mínima para el levante de las mercancías, conforme a lo establecido en el reglamento, y una declaración complementaria posterior en la forma y plazo establecidos por la Administración Aduanera. Con la declaración inicial se produce la destinación aduanera y el nacimiento y la determinación de la obligación tributaria aduanera de acuerdo con lo señalado en el artículo 140 del presente decreto legislativo. Con la declaración complementaria se suministran los detalles que la Administración Aduanera requiere para la aplicación del régimen aduanero.
Esta puede amparar una o varias declaraciones iniciales. C. Presentar garantías reducidas o estar exento de su presentación. D. Efectuar directamente sus despachos aduaneros sin necesidad de contar con el servicio de un despachador de aduana. E. Obtener otras facilidades que la Administración Aduanera establezca. Las referidas facilidades son implementadas gradualmente conforme a los requisitos y condiciones que establezca la Administración Aduanera, los cuales pueden ser menores a los contemplados en el presente decreto legislativo. La Administración Aduanera promueve y coordina la participación de las entidades nacionales que intervienen en el control de las mercancías que ingresan o salen del territorio aduanero en el programa del operador económico autorizado. Sección tercera. Regímenes aduaneros. Título 1. Generalidades. Artículo 47. Tratamiento aduanero. Las mercancías que ingresan o salen del territorio aduanero por las aduanas de la República deben ser sometidas a los regímenes aduaneros señalados en esta sección. Las mercancías sujetas a tratados o convenios suscritos por el Perú se rigen por los dispuestos en ellos. Artículo 48. Responsabilidad. La responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los regímenes de admisión temporal para la reexportación en el mismo estado, exportación temporal para reimportación en el mismo estado, exportación temporal para perfeccionamiento pasivo y admisión temporal para perfeccionamiento activo, recae exclusivamente en los beneficiarios de dichos regímenes. Título 2. Regímenes de importación. Capítulo 1. De la importación para el consumo. Artículo 49. Importación para el consumo. Régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su consumo, luego del pago o garantías según corresponda de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, así como el pago de los recargos y multas que hubieran del cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras. Las mercancías extranjeras se consideran nacionalizadas cuando haya sido concedido el levante. Artículo 50. Importación a zonas de tratamiento aduanero especial. Las mercancías extranjeras importadas para el consumo en zonas de tratamiento aduanero especial se consideran nacionalizadas solo respecto a dichos territorios. Para que dichas mercancías se consideren nacionalizadas en el territorio aduanero, deberán someterse a la legislación vigente en el país, sirviéndoles como pago a cuenta los tributos que hayan gravado su importación para el consumo. Capítulo 2. De la reimportación en el mismo estado. Artículo 50. Reimportación en el mismo estado. Régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de mercancías exportadas con carácter definitivo sin el pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder con la condición de que no hayan sido sometidas a ninguna transformación, elaboración o reparación en el extranjero, perdiéndose los beneficios que se hubieran otorgado a la exportación. Artículo 52. Plazo. El plazo máximo para acogerse a lo dispuesto en el artículo anterior será de 12 meses, contado a partir de la fecha del término del embarque de la mercancía exportada. Capítulo 3. De la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Artículo 53. Admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas mercancías con suspensión del pago
de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder, siempre que sean identificables y estén destinadas a cumplir un fin determinado en un lugar específico para ser reexportadas en un plazo determinado sin experimentar modificación alguna, con excepción de la depreciación normal originada por el uso que se haya hecho en la misma. Las mercancías que podrán acogerse al presente régimen serán determinadas de acuerdo al listado aprobado por Resolución Ministerial de Economía y Finanzas. Artículo 54. Contratos o convenios con el Estado. La admisión temporal para reexportación en el mismo Estado, realizada al amparo de contratos con el Estado o normas especiales, así como convenios suscritos con el Estado sobre el ingreso de mercancías para investigación científica destinadas a entidades del Estado, universidades e instituciones de educación superior, debidamente reconocidas por la autoridad competente, se regulará por dichos contratos o convenios y en lo que no se oponga a ellos, por lo dispuestos en el presente decreto legislativo y su reglamento. Artículo 55. Accesorios y partes y repuestos. Los accesorios y partes y repuestos que no se importen conjuntamente con los bienes de capital admitidos temporalmente podrán ser sometidos al presente régimen siempre y cuando se importen dentro del plazo autorizado. Artículo 56. Plazo. La admisión temporal para reexportación en el mismo Estado es automáticamente autorizada con la presentación de la declaración y de la garantía a satisfacción de la SUNAT, con una vigencia igual al plazo solicitado y por un plazo máximo de 18 meses computados a partir de la fecha de levante. Si el plazo fuese menor, las prórrogas serán aprobadas automáticamente con la sola renovación de la garantía antes del vencimiento del plazo otorgado y sin exceder el plazo máximo. Para el material de embarque de productos de exportación, se podrá solicitar un plazo adicional de hasta 6 meses. En los casos establecidos en el artículo 54, el plazo del régimen se sujetará a lo establecido en los contratos, normas especiales o convenios suscritos con el Estado a que se refiere dicho artículo. Artículo 57. Garantía. Para autorizar el presente régimen se deberá constituir garantía a satisfacción de la SUNAT por una suma equivalente a los derechos arancelarios y demás a impuestos aplicables a la importación por el consumo y recargos de corresponder, más un interés compensatorio sobre dicha suma igual al promedio diario de la TAMEX por día proyectado desde la fecha de numeración de la declaración hasta la fecha de vencimiento del plazo del régimen, a fin de responder por la deuda existente al momento de la nacionalización. Artículo 58. Buen contribuyente de la administración temporal para reexportación en el mismo Estado. Las personas naturales o jurídicas que soliciten el presente régimen podrán garantizar sus obligaciones en la forma y modo que se establezca mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas. Artículo 59. Conclusión del régimen. El presente régimen concluye con a. La reexportación de la mercancía en uno o varios envíos y dentro del plazo autorizado. B. El pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables y recargos de corresponder, más el interés compensatorio igual al promedio diario de la TAMEX por día, computado a partir de la fecha de numeración de la declaración hasta la fecha de pago, conforme a lo establecido por la Administración Aduanera, en cuyo caso se dará por nacionalizada la mercancía. C.
La destrucción total o parcial de la mercancía por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditada a solicitud del beneficiario, lo cual debe ser previamente aceptada por la autoridad aduanera conforme a lo establecido en el reglamento. Si el vencimiento del plazo autorizado no se hubiera concluido con el régimen de acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente, la SUNAT automáticamente dará por nacionalizada la mercancía, por concluido el régimen y ejecutará la garantía, tratándose de mercancía restringida que no cuente con la autorización de ingreso permanente al país. La Administración Aduanera informará al sector competente para que proceda a su comiso de acuerdo a la normatividad respectiva. Título 3. Regímenes de exportación. Capítulo 1. De la exportación definitiva. Artículo 60. Exportación definitiva. Régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. La exportación definitiva no está afecta a ningún tributo. Artículo 61. Plazos. Las mercancías deben ser embarcadas dentro del plazo de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente de la numeración de la declaración. La regularización del régimen se realiza dentro del plazo de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente de la fecha del término de embarque, de acuerdo a lo establecido en el reglamento. El reglamento puede establecer plazos mayores para la regularización del régimen en los supuestos establecidos que se determinen en este. Artículo 62. Mercancía prohibida o restringida. La exportación definitiva no procederá para las mercancías que sean patrimonio cultural y o histórico de la nación, mercancías de exportación prohibida, y para las mercancías restringidas que no cuente con la autorización del sector competente a la fecha de su embarque. Artículo 63. Otras operaciones consideradas como exportación definitiva. Considérese como exportación definitiva de mercancías a las operaciones a que refiere la numeración 2 y 5 del artículo 33 del texto único ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado mediante decreto en número 0599F. Capítulo 2. De la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Artículo 64. Exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Régimen aduanero que permite la salida temporal del territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas con la finalidad de reimportarlas en un plazo determinado sin haber experimentado modificación alguna, con excepción del deterioro normal por su uso. No podrá incluirse en este régimen las mercancías cuya salida del país estuviera restringida o prohibida, salvo que estén destinadas a exposiciones o certámenes de carácter artístico, cultural, deportivo similar y que cuente con la autorización del sector competente. Artículo 65. Plazo. El plazo de la exportación temporal para reimportación en el mismo estado será automáticamente autorizada por 12 meses computado a partir de la fecha del término del embarque de la mercancía, dentro del cual deberá efectuarse la reimportación. El plazo señalado en el párrafo anterior podrá ser ampliado por la Administración Aduanera a solicitud del interesado en caso debidamente justificados. Artículo 66. Mercancías reimportadas. Las mercancías exportadas bajo este régimen aduanero, al ser reimportadas,
no estarán sujetas al pago de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder. Artículo 67. Conclusión del régimen. El presente régimen concluye con a. La reimportación de la mercancía dentro del plazo autorizado. B. La exportación definitiva de la mercancía dentro del plazo autorizado, para lo cual se deberá cumplir con las formalidades establecidas en el reglamento, con lo que se dará por regularizado el régimen. Si el vencimiento del plazo autorizado o de la prórroga de ser el caso, no se hubiera concluido con el régimen de acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente, la autoridad aduanera automáticamente dará por exportada en forma definitiva la mercancía y concluido el régimen. Título 4. Regímenes de perfeccionamiento. Capítulo 1. De la admisión temporal para perfeccionamiento activo. Artículo 68. Admisión temporal para perfeccionamiento activo. Régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas mercancías extranjeras con la suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder con el fin de ser exportadas dentro de un plazo determinado luego de haber sido sometidas a una operación de perfeccionamiento bajo la forma de productos compensadores. Las operaciones de perfeccionamiento activo son aquellas en las que se produce a. La transformación de las mercancías, b. La elaboración de las mercancías, incluido su montaje, ensamblaje y adaptación a otras mercancías, c. La reparación de mercancías, incluida su restauración o acondicionamiento. Están comprendidos en este régimen las empresas productoras de bienes intermedios sometidos a procesos de transformación que abastezcan localmente a empresas exportadoras productoras, así como los procesos de maquila de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Artículo 69. Mercancía, objeto del régimen. Podrán ser objeto de este régimen las materias primas, insumos, productos intermedios, partes y piezas materialmente incorporados en el producto exportado compensador, incluyéndose aquellas mercancías que son absorbidas por el producto a exportar en el proceso de producción, así como las mercancías que se someten al proceso de reparación, restauración o acondicionamiento. Asimismo, podrán ser objeto de este régimen mercancías tales como catalizadores, aceleradores o ralentizadores que se utilicen en el proceso de producción y se consumen al ser utilizados para obtener productos exportados. Compensador. No podrán ser objeto de este régimen las mercancías que intervengan en el proceso productivo de manera auxiliar, tales como lubricantes, combustibles o cualquier otra fuente energética, cuando su función sea la de generar calor o energía, así como los repuestos y útiles de recambio, cuando no están materialmente incorporados en el producto final y no son utilizados directamente en el producto a exportar, salvo que estas mercancías sean en sí mismas parte principal de un proceso productivo. Artículo 70. Plazo. La admisión temporal para perfeccionamiento activo es automáticamente autorizada con la presentación de la declaración y de la garantía con una vigencia igual al plazo solicitado y por un plazo máximo de 24 meses, computado a partir de la fecha de levante. Si el plazo fuese menor,
Las prórrogas serán aprobadas automáticamente con la sola renovación de la garantía antes del vencimiento del plazo otorgado sin exceder el plazo máximo. Artículo 71. Garantía. Para autorizar el presente régimen se deberá constituir garantía a satisfacción de la SUNAT por una suma equivalente a los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación por el consumo y recargos de corresponder, más un interés compensatorio sobre dicha suma, igual al promedio diario de la TAMEX por día proyectado desde la fecha de numeración de la declaración hasta la fecha del vencimiento del plazo de régimen, a fin de responder por la deuda existente al momento de la nacionalización. Artículo 72. Buen contribuyente de la admisión temporal para reexportación en el mismo Estado. Las personas naturales o jurídicas podrán garantizar sus obligaciones en la forma y modo que se establezca mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. Artículo 73. Conclusión del régimen. El presente régimen concluye con a. La exportación de los productos compensadores o con su ingreso a una zona franca, depósito franco o a los céticos, efectuada por el beneficiario directamente o a través de terceros dentro del plazo autorizado. B. La reexportación de las mercancías admitidas temporalmente o contenidas en excedentes con valor comercial. C. El pago de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables y recargos de corresponder más el interés compensatorio igual al promedio diario de la TAMEX por día, computado a partir de la fecha de numeración de la declaración hasta la fecha de pago, conforme a lo establecido por la Administración Aduanera, en cuyo caso se dará por nacionalizada la mercancía tales como las contenidas en productos compensadores y o en excedentes con valor comercial. La Administración Aduanera establecerá la formalidad y el procedimiento para la conclusión del régimen. El interés compensatorio no será aplicable en la nacionalización de mercancías contenidas en excedentes con valor comercial. En el caso de los productos compensadores y de los excedentes con valor comercial, el monto de los tributos aplicables estará limitado al de las mercancías admitidas temporalmente. D. La destrucción total o parcial de la mercancía por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas o a solicitud del beneficiario, la cual debe ser previamente aceptada por la autoridad aduanera conforme a lo establecido en el reglamento. Si al vencimiento del plazo autorizado no se hubiera concluido con el régimen de acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente, la SUNAT automáticamente dará por nacionalizada la mercancía por concluido el régimen y ejecutará la garantía. Artículo 74. Base imponible aplicable a los saldos. Los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo y recargo de corresponder, aplicables a la importación por el consumo de los saldos pendientes, se calculan en función de la base imponible determinada en la declaración de admisión temporal para perfeccionamiento activo. Artículo 75. Transferencia. Las mercancías admitidas temporalmente para perfeccionamiento activo y los bienes intermedios elaborados con mercancías admitidas temporalmente podrán ser objeto por una sola vez de transferencia automática a favor de terceros bajo cualquier título de acuerdo a lo establecido en el reglamento.